Ok, chicos, vamos a ver cómo elaborar una tabla de datos agrupados. Para empezar, pues necesitamos un conjunto de datos. El ejemplo que yo voy a utilizar es este. Tengo estos pesos de uno de los grupos y aquí los ordené del menor al mayor. Ok, entonces ahora para hacer la tabla, para empezar, primer paso, ¿qué es lo que se debe de realizar? Tienen que ver cuál es el dato mayor, el dato mayor de su conjunto de datos. Entonces checamos aquí y bueno, pues nuestro dato mayor sería, en este caso sería el 80. ¿Ok? Entonces dato mayor es el 80. Dato menor, o sea el dato más chico que tenemos, bueno, nos vamos a nuestra tabla. ¿Cuál sería? El 43. Ya tenemos estos datos. ¿Qué sigue? Segundo paso, obtener rango. Que el rango sí lo vimos, está en la presentación, que es el dato mayor menos el dato menor. Entonces vamos a restar estas dos cantidades, 80 menos 43. ¿Cuánto es? 37. Ok, ya tenemos nuestro rango. Tercer paso es sacar el número de intervalos. ¿Qué solo son el número de intervalos? Aquí tenemos una tabla. Número de intervalos es el número de columnas que vamos a utilizar. Ok, así vamos a ver qué tan larga va a ser. Si de 2, 3, 4, 20. Ese es el número de intervalos. Entonces nos vamos a la fórmula. La fórmula de intervalos que era 1 más 3.31 logaritmo de n. ¿Qué es n? El número de datos que tenemos con los que vamos a trabajar. Entonces me regreso a mi tabla, vamos a ver cuántos datos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 datos. Aquí tengo 28 datos. Entonces me regreso a mi fórmula y le ponemos 1 más, esto es 1, ¿no? 1 más 3.31 logaritmo de 28. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la calculadora. Si lo hacemos paso por paso, ponemos logaritmo. Aquí está, miren, es ese logaritmo, ponemos el 28 y nos va a dar una cantidad. Entonces, ¿qué significa? Que es 1 más 3.31. Y ahora en vez de poner esta parte, toda esta parte la vamos a cambiar por este número. Agarramos nada más dos decimales. 1.44. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora sigue multiplicar estos dos datos de aquí. 1.44 por 3.31. Por 3.31. Entonces nos dio 4.79. 1 más 4.79. Entonces nos queda la suma. Sumamos 5.79. Y como en los videos que les he mandado en el documento, dice que tenemos que redondear al número más próximo. 5.79 se redondea a 6. Eso significa que la tabla de este ejemplo, o sea, nuestra tabla aquí tenemos, va a ser de 6 intervalos, o sea, de 6 líneas. Utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi tabla va a llegar hasta aquí. Ok, ya las demás aquí, como es una que yo imprimí, aquí nada más lo vamos a llegar hasta acá. Esto nos dice el número de líneas que vamos a tener aquí. Ok, seguimos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Cuarto paso, sacar la anchura. Ahorita vemos qué es la anchura. La anchura nos dice que la fórmula es rango entre el número de intervalos. Okay. Rango ya lo tenemos, que es este 37. Número de intervalos ya lo tenemos, es el 6 que sacamos. Entonces nada más es de dividir, lo dividimos. 37 entre 6
6.1. Igual tenemos que redondear. 6.1 se acerca a 6. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra anchura. Ya vamos a ver qué es anchura. Bueno, ya tenemos estos pasos. Ahora sí, proseguimos en nuestra tabla. Intervalo de clase, siempre va a haber dos números aquí. ¿Ok? Nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Con qué número vamos a empezar aquí? Con el dato más chico que tengamos de nuestra tabla. Entonces, si aquí tenemos nuestro número más chico es 43, entonces empezamos con un 43. ¿Cuál es el número que va a seguir aquí? Bueno, aquí es donde vamos a usar nuestra anchura. Nuestra anchura es qué tan grande va a ser nuestro intervalo. O sea, ¿qué significa? Que a este 43 le sumamos 6. 43 más 6, 49. ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, ahora este número de aquí lo vamos a escribir ahora acá. Y ahora igual le vamos a volver a sumar nuestra anchura, que es 6. 49 más 6, 55. Otra vez, ahora sigue el 55 aquí y le vamos a volver a sumar nuestra anchura, que es 6. 61. Igual, 61 sería 67. Ahora 67, le sumamos otra vez otro 6. 73. 73, lo volvemos a poner, le volvemos a sumar 6, 79. ¿Ok? Y ya llegamos hasta ahí porque solamente nos dice la fórmula que habíamos sacado aquí, que debe de ser de 6 intervalos, o sea, 6 líneas hacia abajo. Entonces, ¿ya cuál sería la columna que sigue? Bueno, total. Porque hay ciertas columnas que le tenemos que sacar el total. Ok. ¿Qué sigue? Ahora hay que llenar frecuencia. Frecuencia, recuerden, es el número de veces que se repite o que aparece un número en la tabla. En este caso ya no nada más tenemos un número como si hubiéramos tenido el puro 43. Ahora tenemos de 43 a 49 kilos. ¿Cuántas personas pesaban eso? Entonces, nos vamos a nuestra tabla. Entonces, aquí hay que recordar que como el 49 se repite tanto aquí como acá, aquí no lo vamos a tomar en cuenta. O sea, aquí, en vez de tomarlo hasta 49, lo vamos a tomar hasta 48. Si quieren, lo escriben ahí en chiquito para que no se les olvide. Entonces, vamos a ver quién empezó de 43 a 48 kilos. Me voy a mi tableta. 43, 45, 47. El 50 ya no, porque ya nos pasamos. Era hasta quién pesaba 48. Entonces, nuestra frecuencia serían estos 3. Entonces ahora la frecuencia sería 3 aquí. ¿Ok? Nos vamos al siguiente. Ahora, ¿quién pesa de 49 a 54 kilos? Recuerden, es 1 kilo menos de lo que tenemos aquí. 49 a 54, entonces nos vamos. No hay nadie de 49, entonces empezamos con el 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque ya 55 ya se pasa. Recuerden, eso está el 54. Entonces vamos a poner ese número en frecuencia. 9. Así, nos vamos ahora de 55 a 61 kilos. Bueno, que en este caso acuérdense, hasta 60 kilos. Entonces nos vamos hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta el 60. Ok, entonces es un 3 el que ponemos ahí. Ahora de 61 a 67. Bueno, a 66, recuerden, es un número antes. 61 a 66. Nos vamos. Si se dan cuenta, del 60 nos brincamos hasta el 78. Significa que en esta no tenemos frecuencia. No hay nadie que pese entre eso. 67, 73 tampoco, porque recuerden, sigue el 78. Entonces ya nos vamos a la última, 73 a 79, que pues serían
Bueno, en este caso, si ven, es 80, entonces aquí hay que hacer una pequeña modificación. 80 le cambiamos, no pasa nada. En estadística, al hacer estas tablas, no es una ciencia exacta. A veces tenemos que hacer cambios, como lo que es el número de intervalos, no necesariamente tienen que ser 6. Eso es porque existe la fórmula que nos lo define. Pero si ustedes hubieran dicho, no, pues yo nada más lo quiero hacer de 4, es válido, se puede hacer. Pero pues para más fácil, para hacer algo más uniforme, por eso utilizamos la fórmula, ¿ok? Entonces nos vamos del 73 al 80, que serían estos 3 que nos quedan. Y ya lo ponemos ahí. Total, aquí hay que ver. Hay que sumar 3 más 9, son 12, más 13, son 25, más 3, 28. Este número tiene que coincidir con el número de datos que tenemos. ¿Cuánto los contamos? Eran 28, entonces estamos correctos. Si aquí les hubiera dado un 27, un 26, significa que están dejando algún número de estos, los están dejando afuera, y eso ya no es correcto. Tienen que estar, todos nuestros números deben estar dentro de nuestra tabla, ¿ok? Eso es simplemente ya, con esto ya podemos hacer todo lo demás de nuestra tabla, ¿ok? Que son todas estas columnas. Vamos a verlo para que no existan dudas de cómo se saca cada columna. Frecuencia acumulada. Okay, la palabra lo dice, es lo que se va a ir acumulando columna en columna. Entonces, pues, ¿cuánto tenemos en la primera? Pues 3. Entonces, siempre vamos a empezar con el número que tenemos al lado. Ahora, en esta columna, ¿cuánto vaya acumulado? 3 más 9, 12. Bueno, y ahora, ¿cuánto hay acumulado en la siguiente? 12 más 13, 25. 25 más 0, nos volvemos a quedar en 25. 25 más 0, otra vez nos quedamos en 25. Y ahora 25 más 3, 28. Estos dos números, chicos, este y este, siempre debe de coincidir. Porque este es tu total y aquí pues es lo acumulado. Total tenemos acumulado 28 personas que pesan entre estos rangos de peso. Entonces siempre deben de coincidir. Vámonos a frecuencia relativa. ¿Que cuál es la relativa? Es dividir nuestra frecuencia. Aquí lo voy a escribir aquí. Frecuencia entre n, que es el número total de datos, en este caso 28. Entonces es 3 entre 28, pues lo dividimos. Y nos da 0.1. ¿Ok? Ahora, el siguiente, 9 entre 28. 0.3. Ahora, siguiente, 13 entre 28. ¿Qué cuánto nos da? Nos da 0.46. Pues aquí como es un 0, pues va a ser 0, 0. Y nos damos al siguiente, que era 3 entre 28. Ya lo tenemos aquí. 0.1. ¿Ok? Igual, esta es una columna que se debe de sumar. Sumamos 0.1 más 0.3 más 0.46 más 0.1 y nos da 0.96. Este número, siempre se debe de acercar al 1. ¿Ok? Siempre. O sea, es del 0.92 al 1. Si les da un número más grande o un número más chico que eso, hay algún error aquí. ¿Ok? ¿Qué sigue? Frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo que la acumulada, pero ahora lo vamos a trabajar, pero con la relativa. ¿Cuánto vamos a ir acumulando? Entonces empezamos con 0.1 porque es lo que tenemos aquí. Sumamos 0.4. Sumamos 0.1 más 0.3, 0.4. Y luego 0.4 más 0.46,
0.86. Aquí, como lo estamos sumando 0, pues se va a quedar igual. Y luego 0.86 más 0.1, 0.96. Si ven, como aquí, estos dos números deben de coincidir. ¿Okay? Vámonos a lo que es la frecuencia porcentual. ¿Qué es? Simplemente con estos datos que nosotros ya tenemos aquí, que tenemos acá, perdón, frecuencia relativa, no la acumulada, la relativa, lo vamos a multiplicar por 100 para sacar esta. Entonces aquí sería 10%, que es 0.1 por 10, por 100, 10%. Ahora el 0.3 sería el 30%. 0.46, 46%. Aquí como es 0, pues 0 y 0. Y ahora 0.1, 10%. Lo sumamos y nos da 96%. Ese número se debe de acercar siempre al 100%. O sea, si sale del 92 al 100%, está correcto. Si sale más bajo o más alto que 100, por ahí hay algún error aquí. Frecuencia acumulada, lo mismo que lo que habíamos hecho acá, pero ahora ¿cuál vamos a utilizar? Los porcentajes. Como tenemos aquí 10, empezamos con el 10%. 30 más 10, 40%. 40 más 46, 86%. Aquí se va a pasar lo mismo porque es 86 más 0, pues 86, 86 más 0, 86 más 10, 96. Y si ven, pasa lo mismo que pasó acá. Debe de coincidir estos dos números. ¿Okay? Marca de clase. Okay, este ya es un dato nuevo, pero igual lo tienen en su presentación de cómo se saca. Marca de clase se representa con una X y es el promedio de cada intervalo. ¿Qué significa? Sumar el intervalo, el límite inferior, límite superior y dividirlo entre 2. O sea, 43 más 49 entre 2. ¿Sí ven que agarré estos dos números? Y lo voy a dividir entre 2. Entonces hacemos la operación. 43 más 49. Sacamos el total de la suma y lo dividimos entre 2. Si lo hacen todo corrido va a dar diferente. 46. Entonces si ustedes hacen esto, 43 más entre 2. ¿Ven que da diferente? Así no lo hagan. Háganlo primero la suma, lo que dé la operación, lo dividen entre 2. Nos vamos al siguiente y agarramos este más este, 49 más 55 igual entre 2. Nos da 52. Entonces lo apuntamos ahí. Nos vamos a la siguiente, que hay que sumar ¿qué? 55 más 61 entre 2, 58. Lo ponemos. Nos vamos al siguiente, 61 más 67 64. Ok, nos vamos al siguiente, que ahora es sumar este que sigue, nos da 70. Y ahora este 73 más 80 entre 2 nos da 76. ¿Okay? Este no es necesario sumarlo. Vean cuáles son los que se deben de sumar, no todos. ¿Ok? Este no es necesario. ¿Ok? Vámonos a las siguientes columnas. Límite real inferior, límite real superior. ¿Ok? ¿Qué es el límite real y límite real inferior y superior? Igual en su presentación viene la fórmula. Vamos a checarlo. Límites reales inferiores siempre va a ser tomando estos, los inferiores,
y se le va a sumar un número anterior y igual se va a dividir entre 2. Vamos a ver un ejemplo. En este primero, 43. ¿Cuál es el número anterior a 43? 42. Entonces lo voy a sumar. 43 más 42 entre 2. 42.5. Entonces ese es el número que va a ir aquí. Nos vamos con el siguiente. Agarramos el 49 y le sumamos un número anterior. ¿Cuál es un número anterior a 49? 48. Entonces 49 más 48 entre 2, 48.5. Vamos a ver, uno más. Ahora sigue el 55, entonces un número anterior a 55, 54 entre 2, 54.5. Entonces lo apuntamos aquí. ¿Sí? Ahí pueden seguir con estos tres. Que aquí sería 60.5, 66.5, 72.5. ¿Ok? Ahora, límite real superior es lo mismo, pero ahora con los superiores, estos de acá, pero ahora van a agarrar un número después. O sea, empezamos con el 49 y le van a sumar el número que sigue al 49, que ¿cuál sigue? 50. 49 más 50 entre 2, 49.5. Lo apuntamos. Nos vamos al siguiente, ahora agarramos el 55 y le vamos a sumar el número que siga, que es 56. Y lo que nos sale lo dividimos entre 2, 55.5. Siguiente, vamos a hacer uno más, el 61, y le sumamos el que sigue, que sería 61 más 62 entre 2, 61.5. ¿Ok? Y así nos vamos acá, 67.5, 73.5 y 79.5. ¿Ok? También estos no son necesarios sumar. Nos faltan dos columnas. Tamaño y anchura de clase. Eso ya lo habíamos sacado. Aquí está, la anchura. Es 6. ¿Por qué tiene esa columna? Porque hay en tablas donde eso puede variar. En nuestro caso, que como es una tabla que nosotros creamos, pues la anchura es la misma. Entonces, pues aquí en todas va a ir 6. ¿Ok? Que es esto que ya habíamos sacado nosotros aquí. Por último, grados hexagesimales. Sacar cuánto. Nuestra frecuencia equivale en grados. Okay. ¿Un círculo cuántos grados tiene? Tiene 360 grados. Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar esto? Bueno,